Si te gusta la radio, te encanta escuchar. Te proponemos algo, un programa con matices de realidad salpicadas con música de todos los tiempos y donde todos serán figura. Un programa sin exclusiones. Todos los martes a las 15. Conduce Luis Sokol por Radio Trend Topic. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Han ocurrido una serie de acontecimientos, por supuesto, en el país y la última posición de los fiscales en el caso de Vialidad es muy llamativa. Y a propósito de eso, el título de nuestra editorial de hoy es La inexplicable liviandad jurídica. Desde el antiguo derecho romano, origen de gran parte de los ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro, se replica la esencia conceptual de su estructura al establecer que las leyes debían ser cumplidas por todos, tal como las habían instrumentado sus creadores. La ideología intrínseca de su instrumentación tenía por objeto regular la conducta humana, estableciendo los parámetros dentro de los cuales la convivencia social estuviera garantizada. Este conjunto de normas, que se fueron creando en el orden civil, comercial y penal, fueron tomando forma a través de códigos que uniformaban por materia las reglas de convivencia social, estableciendo las consecuencias emergentes en casos de incumplimiento. Por supuesto, cada sociedad en cada época fue adaptando estas normas, creando a su vez otras que se identificaban con sus propias vivencias sociales. Las hubo extremas, las hubo más beneficiosas, pero en términos generales y a lo largo de la historia se puede comprobar que cada uno generó su propio ordenamiento jurídico. Nuestro país no fue la excepción, y nuestros grandes juristas crearon nuestra legislación sobre la base del viejo derecho romano y la recreación de los principales estudios políticos, sociales y jurídicos expuestos por los precursores de las teorías modernas. Esas teorías, llevadas a la práctica en nuestro ordenamiento jurídico, establecieron las reglas a las cuales debían responder los ciudadanos según las características del derecho involucrado. Entonces, aquella máxima romana dura lex sed lex, que refleja la idea de que una ley puede ser injusta o rigurosa, pero debe ser obedecida y aplicada para asegurar y resguardar la seguridad jurídica, implica además establecer los límites de la legislación estatal y su sentido de inflexibilidad. Pues bien, a la luz de ese viejo principio romano traído expresamente a este análisis, debemos conceptualizar que en determinadas circunstancias esa inflexibilidad cede ante circunstancias políticas y sociales predeterminadas. Todos, seguramente, intuyen quién es el destinatario de esta nota, pero también cómo se extiende a otros segmentos. Por eso, es válido traer a cuento y reproducir unos conceptos vertidos por Silvia Fesquet en el diario Clarín de ayer, lunes 1 de julio, cuando expresa: la expresidenta cree que no está detenida, sino de licencia, y provoca e insulta. Por otro lado, en otro ítem dice: los ataques de Milei son cada vez más vulgares. Y por último, una funcionaria está acusada de tirar bosta en la casa de Espert y dicen que está presa por mujer y peronista. La verdad, resumo, la ley está, pero ¿quién la cumple o la hace cumplir? La salud
es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Sí, el tema era This is my life, esta es mi vida, y Shirley Bassey, un tema realmente hermosísimo. Y tal como les había anticipado en su momento, ya hicimos una nota, pero tuvo tanto éxito que volvemos a meternos en el tema. Estamos con Judith Jagilevich, licenciada en psicología, psicóloga clínica y además profesora adjunta regular en la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez. Y justamente en este aspecto, en este segmento en particular, es donde vamos a tratar hoy de charlar, de desentrañar algunas cosas que tienen que ver con las vivencias de todos aquellos que transitan esa parte de la vida. Gracias por estar. No, gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. Y además hablar con gente que sabe es mucho mejor todavía, ¿no? Ay, gracias. Judith, ¿cuáles son en última instancia o en primera instancia aquellos desafíos emocionales que puede tener la gente mayor? Muchos. Claro. Pero uno de ellos en este momento, ¿sí? Primero hay un desafío que es con uno mismo, que es fundamental. Uno cambia, el cuerpo cambia, lo que antes uno podía hacer no puede, tiene que adaptarse. Ahí hay todo un trabajo emocional, de regulación emocional, de aceptación de las pérdidas, de aceptación de los cambios, porque algunos miran el envejecimiento como pura pérdida. Los que estamos formados en gerontología y que no estamos en la medicina que atendemos gente enferma, sino gente que envejece, que es un proceso normal de la vida, esperable, lo que vemos es que hay cambios a los que hay que adecuarse y que uno tiene que aprender a acomodarse, a hacer ciertos duelos, a dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras. Eso por un lado, que es en el aspecto personal. En el aspecto social son muchos los cambios, porque el mundo en que viven hoy las personas mayores cambió mucho. Es un mundo donde a veces se sienten muy afuera. Es un mundo donde se enseñó a las generaciones a relacionarse de otra manera, ¿sí? Mira, una señora que yo conocí hace muchos, muchos años, me decía que cuando ella era chica, la pata de pollo, que era como lo más rico del pollo, sí, era para los mayores. Y que ahora que ella era mayor, resulta que cambiaron las cosas y es para los niños, que son los privilegiados. Entonces, estas cosas pasan como que los mayores se criaron, se educaron con un respeto hacia los otros mayores, a la autoridad, ¿no? Y la sociedad se democratizó muchísimo y cambió muchísimo, y adaptarse a esos cambios es complicado, no es sencillo. Efectivamente, es decir, has tocado una serie de puntos muy especiales, ¿no es cierto? ¿Y cómo aconsejás en última instancia ir adaptándose a este tipo de cambios? Porque en última instancia hay muchos que no lo perciben en el cuerpo fundamentalmente, pero no lo perciben en las ideas o no lo perciben en sus pensamientos, lo perciben a través de lo que le ocurre en el cuerpo. Claro. Pero entonces, ¿cómo Claro, pero envejecer no es solamente cambios en el cuerpo, es cambios a nivel del yo, ¿sí? Y a nivel psicológico. Son momentos de la vida que son disruptivos. Correcto. ¿Sí? Como por ejemplo, la jubilación es un momento que genera bastantes crisis. Aun cuando vos abandones una tarea que no te apasiona, que solamente la haces por dinero. El trabajo te organiza
y él te organiza la agenda, te organiza los horarios, el tiempo, te da un para qué, un sentido, y además te da una inclusión social. Y cuando vos te jubilás, bueno, podés perder lugares de valor, de valía, de poder, de interacción social. Eso es un gran cambio, ¿sí? Otro de los cambios es la partida de los hijos, es quedarse solo o quedarse a solas con la pareja, ¿sí? Que vos sabés que hay todavía mucha gente que vive muchos años en pareja. Hay todavía gente que vive 30, 40, 50 años. Y también el otro cambia, uno cambia. Pero van Y cambiando juntos. no siempre, porque los hijos median mucho. Entonces la pareja, cuando el nido queda vacío, vuelve a encontrarse como cuando se fundó. Y a veces son dos desconocidos. Como dice la canción, Sí. Dos extraños, Ajá. que me gusta mucho esa canción. Y la versión argentina en castellano es divina. Como dos extraños. Y digamos, hay muchos cambios que tienen que ver a nivel de la identidad tuya, donde a lo mejor vos antes no tenías límites y ahora los tenés, donde antes eras escuchado y ahora te sentís desplazado. Hay muchas situaciones que acontecen. Estos cambios se elaboran, los que tienen mucha inteligencia emocional pueden aprender solitos, otros los aprenden acompañados de una terapia. Y muchas personas van a grupos. Yo tengo grupos de reflexión y me sorprendo porque hay gente que viene a mis grupos que tiene 30 años de trayectoria en grupos, ¿sí? Que, por ejemplo, han hecho grupos con Lía Lerner, la mamá de Alejandro Lerner, ¿sí? Que fue una pionera. En esos espacios grupales hay mucho para pensar, compartir, para aprender, para entender cuál es el mundo en el que se vive, cómo relacionarse. Me parece que la vida es un aprendizaje permanente. A veces vas a algunos espacios donde te brindan herramientas. A propósito de esto que estamos hablando, se me ocurre en este mismo momento, digo, la terapia o el estar en grupo de la gente mayor, etcétera, etcétera, pero ¿hasta qué punto también los que giran alrededor de los mayores tienen que aprender a convivir con el mayor y no ser material descartable el mayor? Bueno, eso también es un aprendizaje de uno como persona mayor y es un... El otro, no el mayor, el otro, no. el que está con el mayor. Uno como persona mayor tiene que aprender de sus propios cambios y de cómo uno se integra en la vida familiar, por ejemplo, o en la vida social, donde uno ya va teniendo quizás un lugar más desplazado. Ahora, los demás es un poco difícil, porque ¿sabés qué? Nadie se imagina cómo es ser una persona mayor. Es decir, cuando una chica dice que tiene contracciones por el parto, yo lo puedo imaginar porque lo viví. Cuando un niño tiene miedo a la oscuridad, yo también fui niño. Cuando alguien está enamorado por primera vez, uno puede tomar su recuerdo y decir, yo esto que me parece una pavada, yo también estuve enamorado y lo pensaba así. Nadie tiene la experiencia de ser viejo. Entonces, para los más jóvenes es muy difícil ponerse en la piel de alguien mayor. De qué se siente cuando tu cabeza quiere, pero el cuerpo no te responde. O qué se siente cuando vos te sentís como que el mundo cambió tanto que no lo entendés o no te gusta. Porque hay mucha gente que siente que el mundo en que vive no le gusta, ¿sí? Gente que hoy es grande, que tiene 90 años, ¿no? Y, por ejemplo, yo voy al centro, que me encanta ir al centro, y soy suficientemente grande como para decir, acá Europreto tenía barra y se tomaba el café de parado. Y hay gente que hoy tiene 80 y largos, 90 años, y te dice, esa no es mi ciudad, cambió mucho, no es el centro que yo conocí cuando era chico, y que les cuesta adaptarse al cambio, ¿no? Vos sabés que aquí en esta misma radio, y estamos haciendo algunos micros especiales sobre Buenos Aires, me encanta, la historia de los barrios, incluso en algún momento de mi vida en los medios hice un programa que se llamó
Che Buenos Aires, Sí. la historia de los barrios de Buenos Aires, a propósito de lo que vos estás diciendo, las diferencias de lo que fue y lo que es, y de lo que pudiera ser, y cómo se olvidan los recuerdos de lo que fue, y las no vivencias, como vos bien dijiste, de un segmento hasta determinada que no tienen ni idea de lo que era el barrio, de lo que significaba el barrio. Y el barrio no era la amplitud que las divisiones catastrales dicen de acá, acá, acá. No, el barrio era la cuadra, era la media cuadra, era el lugar donde uno habitaba con el vecino. Ujú. Pero eso se perdió. Sí. Y eso también forma parte de lo que pueden sentir la gente mayor. Totalmente. Se perdió en las grandes urbes como la nuestra, pero en el interior me parece que se mantiene. Claro que sí. En muchos lugares se mantiene. Por ejemplo, los españoles tienen mucho desarrollo en gerontología y trabajan muchos temas. Y a mí me llama la atención cómo le dan tanta importancia a la red que arman los vecinos para sostener a las personas mayores. Y cómo las personas mayores se sostienen más que por la compañía de la familia, por la compañía de sus vecinos. Es ¿no? correcto. Porque hay gente que vive 50 años en un mismo edificio, que se conocen, que tienen toda una estructura de que se llaman a la mañana para ver cómo se levantaron, que se llaman a la noche para ver si necesitan algo. Solidaridad se llama eso. Totalmente, y no es una solidaridad que viene de parte de la familia, que es donde se supone, entre comillas, que tiene que venir, sino es una solidaridad que viene de los pares que empatizan y entienden. Por eso es tan interesante que las personas mayores puedan participar en grupos y aprender y entender, porque los más jóvenes les cuesta mucho empatizar intelectualmente y emocionalmente con lo que le pasa a una persona mayor, porque no entiende lo que le pasa, pero no tiene esa experiencia. A propósito de eso y de la experiencia y la música para la gente mayor, Sí, el próximo tema a ver. te va a gustar. Naná Mouskouri, creo. Ah, Ajá. Y el tema seguramente lo van a recordar, Amapola. ah. Lindísima amapola, será siempre tu alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, mira mi vivir tan sola. Así es, Amapola es un tema muy, muy viejo, pero realmente siempre es vigente cuando uno quiere que sea vigente, ¿no es cierto? Así que bueno, No, y hay canciones que no envejecen. absoluta. Para mí creo que no, pero bueno. Por ejemplo, el repertorio de Frank Sinatra, a Ah, mí me sí. sorprende que una canción pueda tener 60 años y ser tan vigente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, pero Y no hay- evidentemente y no hay son versión- tocados especiales, ¿no es Totalmente, cierto? y no hay versiones como superadas. Hay canciones que él canta que no hay versión superadora. Exactamente, ¿no? Además, bueno, ¿a quién no le puede gustar Sinatra, no? Hay gente, o a lo mejor hay gente Es como el efectivamente- mudo, cada día canta mejor. Exactamente, Me exactamente, exactamente. Casualmente hice un micro para acá donde mencionaba los orígenes
los nombres de los barrios y marqué, que va a salir en cualquier momento el micro, sobre el Abasto, que no es barrio, pero se denomina así por el mercado de Abasto. Sí. Y aquellos que tuvimos oportunidad de conocerlo, expliqué un poco a las alternativas, que fue el barrio donde vivió Gardel. Ujú. Y entonces también lo que significaron la muerte y lo que fue la ceremonia de homenaje cuando él paseó por la calle Corrientes. Pero bueno, yo no lo viví, me lo contó mi papá, pero Ujú. bueno, fue algo espectacular. Pero volviendo entonces a nuestro tema en particular, ¿cómo se maneja y qué frecuencia puede haber en cuadros depresivos en la etapa de los mayores? ¿O cómo surge el esquema? No, pues sabes que hay, hay una, hay un prejuicio respecto de que los mayores se deprimen mucho. Los mayores se deprimen tanto como la mediana edad de los jóvenes, o menos, ¿sí? La verdad es que no es que hay una profusión de casos de depresión. Lo que pasa es que la depresión tiene que ver eh, con pérdidas, ¿sí? Con pérdidas grandes, con pérdidas que uno no tiene claro qué es lo que perdió. Porque a veces no es que se trata de un objeto, o como lo diría Freud, ¿no? De un objeto de amor, de perder una persona, de perder un vínculo, o de poder perder un espacio personal importante de trabajo, ¿sí? Sino que también tiene que ver con perder un rumbo, un propósito, un sentido, ¿sí? Para mí el desafío más grande cuando uno es grande y ya a lo mejor no trabaja, ¿no? Cuando uno es grande y ya no trabaja, es encontrar el sentido que te mantenga con ganas, con energía de levantarte, con que vos sientas que tenés algo para aportar, un propósito en la vida, ¿sí? Y cuando esto no está, y la depresión es una, una patología que aparece, pero Claro. no es propia de los mayores, ¿eh? Y no creas No, que por supuesto. y no creas que hay más depresión en los Se mayores, está dando mucho al en los chicos, en contrario, los jóvenes ahora. es Últimamente, impresionante. sí, se está dando mucho en los chicos. No sé, las vivencias que tienen ahora El son tema de distintas. los mayores, ¿sabés qué es más que la depresión? Es algo que se llama la soledad no deseada. Porque una cosa es la soledad que vos buscás, ¿no? Sobre todo cuando uno está en actividad, cuando tiene muchos hijos, hay momentos de soledad que uno los disfruta. Pero en las personas mayores suele haber una soledad no deseada, sobre todo el fin de semana. Hoy en día no están las reuniones de antes donde se reunían todos en torno a la abuela, a la nona y que había que acompañar a los viejos. Cada uno hace su vida, se va al club. Entonces esa soledad, ¿no? Del fin de semana, esa soledad de la semana donde también los amigos ya no están, esa soledad no deseada tiene más impacto y tiene una injerencia en la tristeza de las personas que la depresión, que son dos cosas distintas, la tristeza y la depresión. Y a propósito de esto, te sumo un elemento más Sí, a la depresión que puede ser como consecuencia la falta de memoria o la pérdida de la memoria paulatina, ¿no? En la medida que transcurre el tiempo, se va perdiendo la memoria. ¿Cómo cuando uno juega? está enfermo, ¿O no? ojo, no, cuando uno está enfermo, la pérdida de la memoria no es un destino inexorable en el envejecimiento. Uno puede envejecer, ¿viste cómo está Mirta Legrand? Sí. Así uno puede envejecer. El tema es que para envejecer como ella hay que tener ganas, curiosidad de aprender, presentarse desafíos cotidianamente. O sea, hay dos cosas que son diferentes. Uno es el declive esperable. Uno está más lento y después de los 50 años, como el muchacho que nos está operando. Sí, el No, señor que nos está operando, que está hablando. claro, no a los 80. A partir de los 50, dicen los libros, que vos tenés un enlentecimiento de tu sistema cognitivo. Estás bien, pero estás más lento. Que te falla la memoria de trabajo, que es la de corto plazo, muy corto plazo. Que estás como con más dificultades de inhibir los distractores externos. Te cuesta más concentrarte, centrar la atención. Esto es esperable, esto se entrena. Y esto hay que evaluarlo siempre. Hay
Dentro de la psicología vos tenés el campo de la neuropsicología que se ocupa de este tema. Otra cosa es el deterioro cognitivo donde vas perdiendo la memoria porque tenés una enfermedad del cerebro, que es la enfermedad de Alzheimer, o cuerpos de Lewy, o la demencia frontal, o la demencia vascular, pero perder la memoria no es un destino, no es lo que nos va a ocurrir a todos, al contrario. Lo que pasa que la memoria, primero que hay muchas memorias diferentes, ¿sí? Hay varios sistemas de memoria que conviven. Pero a lo que vos quizás te referís es a la memoria semántica, que es la que guarda no solamente contenidos, conceptos que nosotros aprendemos, que es el desayuno, que son las vacaciones, que es la responsabilidad, que es la patria, sino nuestra biografía. Y cuantos más años tenés, a veces te cuesta como recuperar ciertos recuerdos que quedaron lejos, porque ese almacén de recuerdos no está ordenado como en las bibliotecas, lamentablemente. No, sí, de Entonces, todas maneras. no es que cuando vos vas a buscar algo lo encontrás rápidamente. Yo recuerdo un último reportaje que le hice a Florencio Escardó, Sí, Piolín de Macramé, ¿no? sí. Le hice un reportaje y le dije, no, doctor, qué sé yo. Y dice, no, dice. Y me dijo algo que me acuerdo hasta el día de hoy. Cuando los recuerdos superan las realidades es porque uno está viejo. Ah, pero eso es algo muy interesante y yo estoy de acuerdo con eso. Pero muy interesante. Primero que Florencio Escardó trabajó hasta muy grande. Claro, absolutamente. Como Raskowski, Sí, sí. como el doctor Rolla, con el que yo trabajé, que trabajó hasta más de los 90 años, Ujú. ¿sí? Entonces, el secreto está en mantenerse activo y en mantenerse curioso, en no creer. Vos sabés que hay un tango que a mí siempre me gustó, que mi papá escuchaba en una versión que para mí es la mejor, que es la del uruguayo Sosa. Julio Sosa, que decía: yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Correcto. A mí que lo sé todo. Esto es envejecer mal. Es, yo de lo que pasa ahora no sé mucho, tengo que aprender. Y mantener la curiosidad y aprender es lo que te mantiene activo mentalmente. Yo sé por mi experiencia, pero mi experiencia es única, no es el mundo en el que vivo, que es muy heterogéneo. Entonces, lo que él decía es que quizás él no estaba en actividad como antes y no estaba ocupado como antes y tenía más recuerdos que realidad, que ocupación. Y eso es un equilibrio que es complejo. Ahora, fíjate una cosa, esto es un proceso normal del envejecimiento, se llama incremento de la interioridad. Cuando vos vas envejeciendo y cuando te jubilás, que hay mucho tiempo disponible, es natural que aparezcan recuerdos y empieces como a hacer una elaboración de tu historia, de tu vida. A esto se le llama incremento de la interioridad, es una elaboración porque es como decir, pero ¿cómo fue que yo llegué hasta acá y que tengo tantos años? ¿Qué pasó? ¿Y yo quién era? ¿Y a dónde quería ir? ¿Y a dónde llegué? ¿Y qué pasó con mis sueños? Eso es típico de la mediana edad, pero a veces en la mediana edad la gente está tan ocupada manteniendo a su familia, con los niños, con los abuelos, los viejos de la familia que se enferman, que hay que cuidar a tanta gente y hay que trabajar, que no tenés ese tiempo de reflexión. Cuando la cosa se calma, que es posjubilación, ahí aparece todo este proceso de reflexión y aparece, en el mejor de los casos, la reminiscencia, que es un recordar con recuerdos que tienen que ver con darle sentido a tu vida, entender cómo llegaste acá, qué pasó, qué viviste, qué no viviste, ¿sí? Y es un proceso no solamente natural, sino deseable, de que uno pueda hacer una elaboración y sentir algo. Que hay un autor que es muy importante en la gerontología, que se llama Erickson, que habla de la sensación de integridad, ¿sí? Donde yo estoy viejo y mi cuerpo no me da, pero yo me siento con integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no me defraude a mí mismo, que mi vida tiene un sentido, una coherencia, ¿sí? Que no viví en vano. Son procesos
estos son los procesos a nivel psicológico del envejecimiento que son súper interesantes. ¿Cómo juegan los médicos gerontólogos en esta vida que estamos hablando nosotros? Porque es decir, la psicología, fantástico, te ayuda a un montón de cosas. Y el médico gerontólogo, que la gente prácticamente no lo ve mucho, ¿no? O sea, Claro, no sabe que hay un especialista en gerontología que es médico al que hay que acudir, porque en general son nuestros aliados. El gerontólogo no ve, porque a veces el médico ve solamente la pérdida, el deterioro, el cuerpo enfermo. El gerontólogo escucha a la persona que viene y se queja de lo que le pasa, pero también tiene una visión más global, ¿sí? Entonces, el gerontólogo tiene una mirada que abarca más lo psicológico y lo social. Claro Es decir, que que sí. cuando viene alguien a la consulta, no solamente está mirando el cuerpo enfermo, sino está viendo cómo vive, usted con quién vive, quién lo ayuda, no necesita ayuda, cómo es su red social, ¿sí? Sus actividades. Hoy en día la gente mayor tiene un nivel de actividad y de aprendizaje, porque vos no te olvides que las personas mayores de 80, sobre todo las mujeres, no han tenido oportunidad de estudiar. O sea, son muy pocas las mujeres de 80 para arriba que estudiaron, por ejemplo, en la universidad. No todas completaron el secundario. Entonces, la vejez también es una oportunidad de aprendizaje, de conectarse con ciertas cosas que uno dejó de lado en la vida porque había que trabajar y que mantener a los hijos o a los padres. Porque además nosotros venimos de generaciones que tenían mucha responsabilidad. Hoy en día vos tenés hijos y vos tenés una mamá grande y tus hijos te dicen, es tu problema. Antes te educaban para ir a ver a la abuela y acompañarla. Hoy en día son generaciones diferentes donde, bueno, te dejan solo. No te acompañan mucho en estas situaciones. ¿cómo es la cosa? ¿Los abuelos tienen que ir en busca de los nietos o los nietos en busca de los abuelos? Y yo creo que los abuelos tienen, mira, yo creo que los abuelos en el siglo XXI hoy tienen que ir en busca de los nietos. ¿Por qué? Porque cuando un abuelo le dice a un nieto, no me llamas nunca, el nieto te dice, vos tampoco. Exactamente. Hay una relación mucho más democrática que antes. Entonces, y el nieto te dice, pero escúchame, si vos tenés más tiempo que yo, ¿por qué no me llamás vos? ¿Qué es esta cosa de la autoridad, de que yo tengo que ir A rendirte pleitesía. a rendirte pleitesía? Lo que yo haría, templando el ego, el yo, el narcisismo, es acercarme a los nietos para ver cómo están, qué les pasa, cómo viven, qué es lo que los hace sufrir. Lo que te hace sufrir, para mí, en todos los siglos es lo mismo. Yo te voy a decir una cosa. El otro día estuve escuchando un tipo que se llama Emanero, que canta cumbia. Y tiene un tema que me sorprendió, porque yo le empecé a prestar atención. El tema se llama Borracho y Loco. Es un tango, y dice lo mismo que decían los tangos. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor. ¿Sí? Dice lo mismo en otras palabras, en otros términos. La gente siempre sufre por lo mismo, pero está como ayornado a los tiempos. No es lo mismo sufrir en los años 30 que sufrir en el 2025. Sociedades distintas, vivencias distintas. Mujeres diferentes. Ajá. Otra vida. No me puedo Entonces, olvidar Ahí de los está. días que fuiste mía. Lo intento y no te puedo olvidar. Se me pasan lento los días mientras me tomo otra copa más. Me volviste un borracho loco que se está muriendo de a Esto poco. para ilustrar en lo que estamos hablando. ¿no? o sea, Es fantástico. sufren en un ritmo que no parece de sufrimiento, que es la cumbia. Ajá. ¿Sí? Pero sufren Además, igual. todo el mundo, la cumbia levanta los ánimos. Y es interesante porque cantás cosas muy dramáticas en un ritmo que levanta los ánimos. La última pregunta, porque Pero te fíjate tenés- una cosa, Sí. yo si fuera un abuelo, llevaría algo rico, Ajá. convidaría para una merienda, acompañaría a los chicos, porque los chicos no tienen tiempo de acompañar a los abuelos, tienen que estudiar, Claro. tienen que hacer sus cosas, están ocupados también. Yo me acercaría para ver
qué les pasa, qué piensan, qué sienten. Respondiendo un poco a todo lo que vos me dijiste que tenías el tiempo limitado, te voy a despedir con una pregunta Sí. solamente. ¿Quién sos vos, Judith? Yo, eh, que, Ahí bueno, está. Te yo puse soy... contra la pared. Ah, mira, yo soy una persona curiosa. Soy una chica, una mujer curiosa, que le gusta mucho aprender, que le gusta mucho estudiar, eh, que es muy curiosa con la música, con la neurociencia, me apasiona, me encanta. Y soy una persona que me gusta mucho cocinar, Ah, qué me bien. encanta cocinar, me ayuda a organizar mi cabeza. Ahí está diciendo nuestro operador que sí, que es cierto. Sí. En mi casa no tengo una cocina, tengo un bodegón. Soy testigo de la comida de Judith. Ajá. Que soy testigo de tu comida, digo Judith. Sí. Claro. Me He parece probado muy bien. algunas comidas. He traído algún paquetito, sí. Un pécaro. Algún pécale, sí, Sí. señor. Y disfruto mucho, soy una persona que disfruta mucho de la vida. De mi trabajo, me encanta mi trabajo, amo la psicología, cada día me gusta más. La psicología, no el psicoanálisis, que es una teoría. La psicología, siempre tengo algo más para aprender, algo más para investigar, y me gusta compartir el conocimiento con la gente. Y además amo tener una familia, por ejemplo. Me encanta ser mamá. Y lamento mucho que haya bajado la natalidad en la Argentina y que las mujeres se priven de esa experiencia tan hermosa, ¿no? Que además yo creo que la maternidad te vuelve un poquito más inteligente porque dejas de mirarte el ombligo para ver que existe otro más importante que vos en el mundo, ¿no es cierto? Ajá. Cumplo con lo prometido. Te voy a dejar ir. Muchas ¿Cómo gracias. me gustaría en algún otro momento que vengas y Ya. sigamos charlando? Volveré. ¿Eh? Exacto, volveremos. Y te voy a despedir con algo muy lindo, con The Sound of Music, el Ah. sonido de la música, pero instrumental, ¿verdad? Ah, muy bien, voy a escuchar. Bueno, realmente como para disfrutar, ¿verdad? No solamente de la charla que hemos tenido con Judith respecto de un segmento tan importante como lo es el de la última etapa de la vida de cada uno de nosotros, y de acuerdo a cómo la llevemos, pero depende de cada uno, ¿no es cierto? Y por supuesto de las circunstancias que nos rodean, de la sociedad que nos toca vivir. Es distinto el lugar donde habitamos para poder sobrellevar una vida que nos permita llegar al final, pero de la mejor manera. Entonces, ha sido importante la charla y espero que en algún otro momento la podamos repetir. Pero no quiero privarnos de este momento tan lindo de música, de recuerdos, porque volver a escuchar esta música, volver a sentir lo que tal vez alguno que otro puede haber vivido o las vivencias que tuvieron en su momento, ¿por qué no repetirlas a través del tiempo? Y compartirlas seguramente con una juventud o con gente que a lo mejor no la escuchó esta música y de repente se encuentra con que es lindo también de vez en cuando pasar por este lado. Por lo menos nos permite sonreír, ¿verdad? Y ese es el tema, Smile, también instrumental. Para no perder un poco el estado de ánimo, ¿no es cierto? Y el momento especial que estamos viviendo. Y por supuesto, esta música instrumental, Smile, que realmente también marcó una época, pertenece a una obra musical
Entonces, me parece adecuado que volvamos a escuchar este tipo de músicas. Nosotros estamos en el final ya casi de nuestro programa, por supuesto lo vamos a terminar con música. Y la invitación, por supuesto, será para el próximo martes, a partir de las 15 horas, con otro programa que nosotros llamamos Sin Exclusiones, porque justamente abarcamos absolutamente todos aquellos ítems que pueden ser de interés para ustedes y para uno mismo también, como por ejemplo la conversación que tuvimos hoy, o cuando hablamos de política, o cuando hablamos con economistas. Todo tiene cabida en esta intención de llevarles algo distinto, o por lo menos para comprender qué es lo que ocurre realmente en nuestra sociedad. Y entonces viene a cuento el final con All I Ask of You, es decir, todo lo que te pido, y que de algún modo también se los pido a ustedes, es la atención, porque este tema es del Fantasma de la Ópera, es también instrumental y marca el final del programa de hoy. El encuentro, por supuesto, el próximo martes a partir de las 15 horas aquí en Radio Trend Topic. Ha sido un gusto estar con ustedes y compartir el programa. Hasta el martes próximo y muchas gracias.